Pues muy buenos días, gracias por este espacio. En realidad les agradezco el tiempo que es dedicar en este webinar. El objetivo es que podamos manejar entre 35 minutos y 40 minutos máximo esta información. Y quiero que desde ya tengan algo muy presente. Lo que queremos con el objetivo de esta sesión de hoy es poder hacer un contraste entre lo que es la visión de un fabricante como BIM, haciendo una revisión de algunas ofertas que se tienen en el mercado versus lo que vemos aplicable en este mercado. Importante resaltar eso porque sabemos que a nivel de industria, tanto ellos como muchos fabricantes tienen un mensaje de alto nivel que probablemente no aplica a las realidades de esos mercados. Bueno, en este caso queremos aterrizar al mercado con lo que funcionaría. Por ende, para comenzar, comencemos con las realidades de esos otros mercados o soluciones propuestas en esos otros mercados. Hay un concepto llamado hiperdisponibilidad, que está planteado por el webinar. Vamos a ir comentando de qué se trata. Desde ya solamente que quiero que tengan presente lo siguiente en mente. Y es, la hiperdisponibilidad podemos decir que sin ingresar la continuidad del negocio permanece. En otras palabras, ustedes pueden decir, bueno, eso Augusto es un esquema de DRP o un disaster recovery plan. Y no necesariamente, sí, pero no necesariamente. Yo puedo garantizar una continuidad de una operación, de un servicio, de una actividad virtual, sin necesidad, obviamente, de tener un disaster recovery plan. O probablemente si sea necesario. Eso es lo que vamos a ir revisando y que BIM es tan asequible incluso como solución. ¿De qué es BIM? Quizás no conocen, no, sí. Pero si la preguntaba guiada qué es BIM hace 10 años, la respuesta realmente sería, es una herramienta de para un ambiente virtual, específicamente para un ambiente de VMware. Ahora, hoy en día, si ustedes piensan BIM, normalmente deben decir BIM Backup. Bueno, yo les invito a BIM Software, porque si vienen 10 años o un poco más la compañía BIM para respaldar ambientes virtuales hoy en día. Y si se fijan en este siguiente slide, vemos una plataforma de disponibilidad completa para ponemos a detalle todo lo que hay acá, quizás nos ponemos más. Lo que se lleve de esta imagen propiamente hablando es que BIM no habla de backup, BIM habla de disponibilidad. Y nuevamente resalto, el objetivo es tratar de mostrar cómo todos estos ambientes tienen pantalla que para muchos comunes, para otros de pronto no tanto, o que apenas están experimentando manejarlos o tener esa personalidad. De acuerdo, así que comenzamos con apps, sí, comenzamos con un Snap, con una aplicación, todo lo que conocemos a nivel de backup, pero adicionalmente, ¿cómo llegamos a esa disponibilidad? Bueno, eso es lo que vamos a ir revisando. Quiero aprovechar, es un estudio que hizo IDC, no les voy a mentir, es un estudio que se hizo a nivel de entrevistas profundas a clientes de Estados Unidos y clientes de Europa. Ahí vamos a tomar algunos aprendizajes y los vamos a hacer nuestras realidades. Entonces, si se dan cuenta en el título, también vamos a ver que estamos combinando algo con eso. No necesariamente necesita plataformas Microsoft para funcionar en una combinación de tener ambientes de disponibilidad de las empresas. Pero en este webinar vamos a enfocar en unas cosas en conjunto y de hecho este estudio de IBC y el acceso de cómo la combinación de ambas empresas o del portafolio de ambas empresas nos genera ese valor al negocio de datos basados en nube. Partamos con este esquema. Es algo y mi objetivo no es hablar de transformación digital, siendo ustedes nos que muchos proveedores, muchos fabricantes tienen un concepto de transformación digital. Tienen esa información que no necesariamente es diferente, sino que sí que no me voy a enfocar por ese lado. Fíjense que algo importante o interesante se proyectan que para el año 2020 el 30% de las organizaciones habrán articulado una estrategia de transformación digital, sea lo que sea,
o lo que significa la realidad de cada mercado, Estados Unidos, Europa, África, Latinoamérica, transformación digital se puede ver de diferentes aspectos. Pero lo que me quiero enfocar es que el inicio de esa estrategia para una estrategia cloud first. El inicio sea siempre la nube que hoy en día ya es una realidad y de hecho lo vivimos nosotros a nivel personal. Por ejemplo, siempre tengo algunos elementos de nube a nivel corporativo. Es muy sencillo tener elementos de nube. Por ende debe arrancar por allí. Y si se dan cuenta, estos tres elementos muy sencillos. Protección de datos basados en nube, partiendo de la nube como un target de backup, o el lugar donde va a llevar los backups, un esquema de backup como servicio o incluso un esquema de disaster recovery como servicio. No de lado ofertas como Office 365. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito en esto, fíjense que en el estudio cuando pregunta acerca del uso de BIM, para siendo muy específico en esta solución, se resaltan alrededor de la imagen. ¿De acuerdo? Uno de ellos, la configuración simple sin cambios existentes. Esto es nuevamente de clientes, es algo importante. Y fíjense algunos comentarios de ellos. Por ejemplo, uno de ellos decía, la implementación de 365 fue un proceso muy sencillo. De hecho, el paso a paso para utilizarlo no incluyó ningún trabajo o alguna complejidad. Esto de hecho lo dice una empresa llamada Southwest Communications Group. Es una empresa en el Reino Unido. O restauraciones con BIM para Office 365 fueron muy fáciles y muy rápidas. De hecho, el producto simplemente funciona. Eso fue una empresa del mundo de las finanzas. Una empresa financiera. Y lo importante es que BIM siempre en su concepción buscaba que una cosa es que haga los backups, pero otra cosa es la restauración de esa información. BIM siempre va enfocado a que la restauración sea segura, que funcione, porque va a garantizar esa disponibilidad del negocio. Entonces vamos a ir explorando esas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de esa configuración simple sin cambios, lo que se escuchaba muchas veces era que la herramienta simplemente funciona, que el proceso era muy transparente para el usuario final, utilizamos Office 365, y nunca, ni en la configuración ni la implementación de la solución hubo indisponibilidad de la opción. Ten presente que en el mundo, y a pesar de que estoy hablando solo de Office 365 en este instante, pero lo quiero entender por un segundo, son premis de cualquier otra tipo de versión. Siempre bien tiene presente que en algún momento un host falla, una PPA falla, hay un volcado de memoria, un disco falla o está armado, hay caída, una aplicación hace caso, el sistema operativo por no estar actualizado empieza a generar problemas de desempeño y finalmente indisponibilidad del servicio. Las herramientas son premios de virtualización para dar alta disponibilidad. ¿Por qué no considera una herramienta que sea ajena a esto? Porque también son premios ambientes para garantizar un negocio. Solo fue un pequeño paréntesis que quería hacer. BIM dice que, o en el estudio se indicó que hay una recuperación más rápida de mensajes. Y fíjense algo importante, cuando se hizo el estudio, a las empresas que se le entrevistaron, ellos están midiendo 4 aspectos importantes, niveles de servicio interesantes que se deben tener siempre en cuenta. Los dos primeros muy conocidos por todos, los RPOs y los RPOs. Es una métrica importante, pues, estas tres que estandariza la comparación que ustedes puedan hacer de cualquier solución. Pero también hay una tasa de éxito de respeto y tasa de éxito de restauración de la información. De hecho, en un caso particular, un cliente, una empresa,
reportó que el tiempo que demoraba en hacer el backup mejoró en un 75% comparándolo con el backup que hace a los servidores Exchange on-premise, restaurándolos. Entonces, realmente esta experiencia del mercado me está haciendo, amigos, cosas. Una, la herramienta funciona. Y dos, me facilita la vida de no demorar. Si vemos hacia esta parte, que es que BIM agrega una capa extra de seguridad, lo que decía aquí es que es una capa de seguridad contra la pérdida de datos. No quiero que haya una confusión. BIM no está en el mercado de antivirus o de este tipo de cosas. Realmente se puede complementar. Siempre piensen que BIM, si bien arranca como un backup, lo que pretende es que haya una seguridad a nivel de protección de datos, protección de la información. Cuando me refiero a datos, ¿a qué me refiero? Máquinas virtuales, sistemas operativos de las aplicaciones como tal en estos ambientes virtuales, o incluso si tengo servidores físicos, servidores no virtualizados, también, o incluso workstations, porque no funciona así. Fíjense que en la experiencia que hemos tenido en el campo, si bien las iniciativas de virtualización cada vez más son asequibles, no solamente por el hecho de que la pueda implementar on-premise, sino que la pueda implementar en nube y que la administración del día de los estudiantes sea mucho más fácil. Asimismo, también va a ser mucho más fácil respaldarla para no es un deseo que los costos de una implementación de escritorios virtuales BDI tradicional. De hecho, hoy en día hay muchas más herramientas tradicionales como aplicaciones virtuales empaquetadas en un espacio de trabajo digital. La inversión es alta. Eso no es un secreto. Siempre hacer una comparación de soluciones de BDI, no podemos un costo de un PC versus un costo del escritorio virtual, uno a uno. Es difícil lograr esa comparación a nivel de costo-beneficio directo, porque se estaría dejando de lado la administración de las operaciones del día. Entonces, esto es solamente un ejemplo. ¿Y por qué lo agrego acá? Porque cuando Vima habla de una capa extra de seguridad de los datos, no necesariamente, a diferencia de otras soluciones, necesita implementar algo muy complejo, un data center completo, activo, pasivo de un data center a otro para que todo mi negocio siga siempre disponible. BIM permite diferentes herramientas que me apuntan quizás a la realidad completa o solo algunas partes. Entonces, para no dar ese elemento de que BIM agrega una realidad extra respecto a la pérdida de datos, se está refiriendo a que podemos tener una retención adicional a lo que la misma plataforma de Office 365. Todos sabemos que Microsoft tiene unas políticas, unos planes diferentes con cada usuario, ¿cierto? No todos tienen el mismo plan, un E1, un E365. Cada uno tiene sus políticas de retención de datos, pero somos realistas en color. Lo usual que hemos encontrado en el mercado, solo usuarios VIP, como presidencias, gerencias generales, etcétera, tengan el plan más alto, me garantiza las mejores herramientas de protección de la información y retención a largo plazo. El plan más pequeño, yo puedo tomar la información, lanzarla a Azure, por ejemplo, lanzarla a on-premise y puedo tener la retención que yo desee. Y respecto al tiempo del yo creo de manera de opinión personal que en Colombia no nos hemos dado cuenta de este valor mucho. Si bien se ha mencionado el ahorro del tiempo en algunas operaciones del día a día, creo que no se le da el valor que realmente merece. Los comentarios que hubo de estos clientes es que las tareas tradicionales de backup de restauración usualmente son intensivas, consumen mucho tiempo. Por lo tanto, en algunos casos de clientes tipo Estados Unidos y Europa, hay un administrador como tal de un exclusivo para eso. En Colombia no sucede. Pero de todas maneras, herramientas como van a reducir la complejidad de administrar un ambiente como esto. Puedo automatizar todas esas tareas
tareas, incluso para backups para backups incrementales, para backups externos, pero para estrategias de continuidad de negocio, de desborde automático en nube, y yo no tenga que preocuparme. Me extendí un poco en ese punto. En este diagrama que ven en pantalla, lo único que quiero mostrar es que existen diferentes componentes. Si bien el diagrama parece complejo, realmente no es. Fíjense en esta parte superior izquierda, yo puedo tener diferentes tenants para seguir en el ejemplo 5, donde tengo información de online, de SharePoint Online, de OneDrive, donde yo puedo, gracias al componente de BIM para Office 365, extraer la información que está allí, y ese componente, para que hagamos un caso nube a nube, yo puedo levantar que corra esto, y con estos proxies estamos tomando la información para extraer esa información y lanzar el repositorio. ¿Cuál es ese repositorio? Se preguntan, pues como lo dije anteriormente, on-premise, algún equipo tipo NAS, incluso un servidor con buena capacidad de disco duro interna, pero ¿por qué no llevarlo directamente a Azure? Y me evito cualquier complejo. Azure eventualmente desbordó a Blob Storage de Azure también, donde los costos de almacenamiento son dramáticamente más económicos. Para no extenderme, fíjense que en la parte inferior izquierda tengo componentes llamados exploradores para cada uno de esos tres componentes. Lo que es importante y valiosísimo de esto para completar el concepto de hiperdisponibilidad es que yo no necesariamente necesito estar en completo la información de un usuario. Y necesito a nivel de Exchange restaurar un solo correo electrónico. Y a nivel de SharePoint un sitio, un elemento de un sitio, o a nivel de una carpeta o una subcarpeta. Por ende, la facilidad de manejar eso, necesita restaurar completo. Vale la pena un paréntesis que en un ambiente virtual puedo hacer la instalación, por ejemplo, de una tabla de SQL o de un registro de una tabla de SQL sin necesidad de hacer la restauración de la máquina. Pero antes, hay un concepto llamado manejo de los datos. Bueno, antes de eso, Sebastián, yo no sé si tienes algún comentario escrito en el chat de alguna. Claro, en este momento vamos a dar un espacio para que por favor puedan, si tienen preguntas, escribirlas aquí abajo. Entonces, por favor, si tienen preguntas pueden escribirlas. Perfecto. Creo que tiene el micrófono, así que Dame un segundo, si tienen preguntas por favor pueden escribirlas. Dale, no, dicen que hasta el momento todo está bien, todo súper bien, entonces más adelante vamos a dar un espacio, otro espacio a ver para que puedan preguntar, ¿vale? perfecto. Gracias, gracias. Igual sigan dejando sus opiniones, comentarios, lo que quieran allí en el chat. Eventualmente, si quieren hacer una revisión a uno, lo podemos hacer. Bien, entonces vayamos a un capítulo llamado Manejo Inteligente de los Datos. Fíjense nuevamente que BIM no está hablando de backup, está hablando de un manejo inteligente de datos. Y en este espacio específicamente lo que queremos hacer es una combinación de lo que ofrece BIM y complementado con soluciones macros para poder llegar a esos esquemas. Por ejemplo, si hablamos de un backup a nube, pues estamos fácilmente en un backup o un backup de lo que se conoce como oficinas remotas. Ese robo es una sigla en inglés, no sé si la conocen, oficinas remotas, ubicaciones al sitio principal de una empresa. De la misma manera puedo hacer un backup a Azure. ¿Qué es lo que quiero resaltar aquí? Que cualquier componente que yo tenga on-premise, yo lo puedo levantar o puedo llevar un backup a Azure. De hecho, esta solución me va a permitir tener una base como tal para intentar disaster recovery. Ahora, algo importante
a nivel del backup de su oficina remota. Y esto sí que es interesante. Con un componente de BIM llamado Cloud Connect para la empresa Cloud Connect for the Enterprise, yo podría, si tuviese, por ejemplo, 5 oficinas en diferentes ciudades de Colombia, siendo Bogotá la principal y otras como Cali, Medellín, Barranquilla, podría tener de manera centralizada en una misma consola los backups de mis diferentes ambientes, o más bien la configuración y control de backups de mis diferentes ambientes. Por ejemplo, en Bogotá tengo una consola dedicada para hacer backup a mis ambientes virtuales, a mis servidores físicos, incluso a equipos, etc. De la misma manera tengo algunas operaciones corriendo en estas otras ciudades. Con ese componente de Cloud Connect para la empresa, yo podría tener esa consola centralizada, coordinar las políticas de todos los sitios, hacer backup, y es lo que yo recomiendo para nuestra realidad. Tenemos un backup local primero, ambientes on-premise, de tal manera que si necesito hacer una restauración, pues hoy por mucho más rápido hacer una restauración de tipo local al ambiente que tengo allí sea virtual y hago un desborde nube para hacer, por ejemplo, un archiving, que eso es algo que vamos a hablar más adelante. Principalmente por temas de red. Ejemplo, los data centers en nuestra geografía o tener una latencia que me puede impactar. Lo recomendado va a ser evaluar qué cargas de trabajo, por ejemplo, qué servicios físicos, por ejemplo, si yo estoy haciendo una nube, me puedo demorar en restaurar, llegado el caso necesito, y eso corresponde a los niveles que necesito manejar en mi empresa. Cuando habla retención de los datos en la nube, es cuando estoy hablando de la inversión activa Blob Storage de Azure, como lo pueden ver allí. También lo podemos hacer con cualquier almacenamiento S3, es decir, puede ser Amazon también, correcto, pero estamos hablando específicamente también de Blob Storage. Entonces, lo importante aquí es que yo pueda llevar el backup a la nube y después hacer un desfase un mes o cada tiempo que ustedes necesiten llevarlo a Blob Storage para que esa retención a largo plazo no me cueste tanto. Y por completo el Lucintas, por ejemplo. Hay un componente que se denomina BIM Cloud y básicamente es una oferta hacia el mercado que funciona algo llamado Scale Backup Repository. No les quiero confundir con estos términos. Ese Scale Repository lo que va a buscar es que tú tengas una NAS, por ejemplo, un equipo, un de backup on-premise, pero no solamente puedes tener dos o cuatro. Cada uno de esas máquinas que reciben los backups, unidades de backup en un ambiente, en una infraestructura donde automáticamente van a recibir los backups, pero también automáticamente van a desbordar la nube. Y allí es donde va a haber una automatización de estos procesos. Adicionalmente, pues no sobra decir que hay una retención de datos basado en tape, basado en cintas. Y no necesariamente hablo de la cinta física, aunque por supuesto, sino que también puedo hablar de una Virtual Tape Library o VTL en inglés, una librería virtual de, para dejar de matar todos los sistemas tradicionales, ¿no? Disculpa, Augusto, tenemos una pregunta de Oscar Castellanos, preguntando que si ese componente de aceleración es propietario de BIM. El componente que el componente hacia Blob Storage, me imagino que puede llegar a ser la pregunta. Bueno, espacial, sí y no, porque la integración, la, la integración que hizo con Blob Storage o fue un desarrollo entre BIM y Microsoft, si es que la pregunta no es esto, y por supuesto funciona a nivel de cómo está configurado, si es que es la pregunta. De todas maneras, si la pregunta va
pueda necesariamente tener que ser un blog, no necesariamente puede ser que una ambiente de iPhone, como lo decía anteriormente. No sé si respondí a la pregunta, si no, pues vamos a aclarar. Dice que sí, que correcto. Habló of storage. Está bien. Magnífico, magnífico. Gracias. Magnífico, gracias. Listo. Ahora, un elemento personal se me hace muy interesante, llamado mobility en estos aspectos de backup. Entonces, yo me pregunto, pues, ¿de qué se trata la movilidad en nube respecto a backup? No entiendo muy bien. Bueno, el objetivo es que yo pueda tener tanto la facilidad como la fiabilidad de mover cargas de trabajo entre on-premise y la nube pública. Esto se me hace como el concepto de nube híbrida, por supuesto. Donde tengo, ejemplo, máquinas virtuales y un servicio de nube pública, yo realmente mover las máquinas virtuales entre un ambiente y el otro y no tener ningún servicio o una disponibilidad del servicio. Es el concepto genérico de nube híbrida. Sabemos todos nosotros que hay diferentes vendors en el mercado que ponen nube híbrida, probablemente la inversión va a ser bastante importante para garantizar esos movimientos tan reales, obviamente sin dejar de lado considerar los costos. Por ende, cuando BIM habla de movilidad en nube, hace referencia a la restauración eficiente, fácil y rápida en Azure o en Azure Stack. ¿Qué significa eso? Que yo a nivel on-premise, si tengo más en un ambiente de VM, en un ambiente de Hyper-V, en un ambiente de Nutanix con Acropolis, o por qué no, otros hipervisores, lo hago de una manera un poco diferente, pero también lo pueden hacer o de workstations o de servidores fijos. O incluso si tengo una máquina virtual en una nube pública. Cuando habla de movilidad se trata de que puedo tener una arquitectura de backup basada en BIM backup y replicación, donde tomo un backup de esa información, de todos esos elementos que acabé de mencionar, lo tengo en un repositorio y que yo pueda de manera nativa restaurar en Azure o en Azure. La razón por la cual hablamos de que es movilidad de nubes, porque obviamente uno es nube, y movilidad es que yo tengo un backup y si lo quiero restaurar en nube me va a permitir que yo como empleado o como empresa siempre y cuando tenga la misma. Así que si usted es una función que bastante cerca al concepto de un disaster recovery, pero no realmente es un disaster recovery, es un backup y en caso de que mi sitio primario falle y de una vez estoy accediendo al servicio. Es algo bastante interesante. Ahora, tengo tres casos de uso en obviamente una recuperación en nube, otra es una portabilidad planeada de las cargas de trabajo. ¿A qué me refiero? A que puedo tener servidores legacy o incluso laptops legacy, donde quizás prefiero llevar esa carga de trabajo a la nube y eso me va a permitir algún manejo, una flexibilidad de pruebas. O propiamente crear un ambiente de pruebas. De hecho, en el estudio que vamos a continuar con los resultados de indica que un cliente levantó en Azure un ambiente de un sandbox para hacer y allí, gracias al programa en Azure, muy fácilmente, y empezaba a hacer cambios, corría scripts en las aplicaciones, hacía pruebas de parches de sistemas operativos, etcétera, etcétera. Podía hacer tipo de pruebas. ¿Ok? Esos son los tres casos de operación en nube, portabilidad planeada de las cargas de trabajo y pruebas. Voy a decir, hay un componente de BIM llamado Power Network. BIM Power Network. Es una herramienta que uno es gratuita, es software ligero de SDN, de Software Defined Networking, pero el tema de que sea ligero no lo hace menos poderoso. Ahora, no estoy hablando de un esquema de redes completo desde de todas las capas del modelo, no, no, realmente estoy hablando de un componente si es SDN que me va a permitir de una manera muy fácil hacer implementaciones de VPNs. De tal manera que cuando yo restauro, yo le puedo garantizar el acceso fácil a esos servicios. Y por
último, el backup de Office 365, que a propósito, pueden ver, estoy hablando de un backup hacia Azure, pero también incluso podría ser una restauración. Esto les puede sonar un poco extraño. Restauración de Exchange hacia su origen en Office 365 hace bastante sentido. Puedo restaurar directamente el buzón de correo si es un correo electrónico o al ítem de calendario o como un adjunto o como un PST. Pero si yo restauro Azure, pues precisamente lo puedo restaurar como un PST, o si son archivos de OneDrive, pues los puedo estar copiando allí también. Lo siguiente, entonces, para continuar con ese estudio, fíjense que hubo unos puntos claves que el estudio también nos indicaba que se utilizan Microsoft y BIM hoy en día. Entonces, esos 3 puntos, y permítanme leerlos, son muy sencillos. Uno es una eliminación definitiva de las cintas de almacenamiento secundario. Por ende, eso es algo que no solamente el tema de las cintas propiamente se elimino las cintas. Piénsenlo un poco más, y eso lo hablábamos hace poco en Bogotá. Uno, si yo almaceno cintas por mucho tiempo, que es el objetivo de las cintas, es hacer archiving, o sea que ese LPO5, al paso de los años, pueda utilizarlo con la librería que tenga para poder... Eso es un elemento. Otro elemento, si yo hago un backup a cinta, lo normal es que lo combino con unas operaciones de llevar fuera de sitio, porque si tengo una en sitio, pues si tenía las cintas en sitio me va a servir. Okay. Entonces aquí estamos hablando de unos procesos operativos, administrativos, por ende, costos adicionales, a donde voy a resolver todos esos elementos. Y si en algún momento necesito restaurar una cinta, o que está en una cinta de, ejemplo, 1 año y medio, pues el tiempo que va a tomar la cinta en un proveedor externo que probablemente tengo para que me la lleve a mi sitio y poder restaurar. Realmente genera una gran complejidad. Entonces es un caso de uso bien interesante que estamos impulsando mucho hoy en día. Muchos de nuestros clientes aquí en Colombia, en diferentes ciudades, les ha llamado la atención. Hacemos el backup no solamente de 365, sino de ambientes actualizados, de equipos web, para llevarlos a la nube, archiving en Blob Storage nuevamente hablando. Luego, en cuanto al movimiento de trabajos entre sitios, ya lo voy a explicar un poco mejor más adelante, y un mejor control de datos y confiabilidad. Quiero leerles solamente un tema importante aquí, y es dos comentarios que dijeron un par de clientes, un cliente de Dinamarca y un cliente de una empresa de marketing digital de e-commerce. Me parece bien interesante el mensaje de e-commerce, porque fíjense que es una empresa que está en el mundo de hoy y o empresas tradicionales de finanzas que tienen todos unos sistemas legacy, quizás de años atrás, BIM también les funciona. Entonces, por ejemplo, un comentario es precisamente el siguiente. Tuvimos la capacidad de eliminar por completo las cintas, el manejo de las cintas y la transferencia fuera de sitio de las mismas, lo que antes. Esto nos evita las cintas mismas y hace que nuestras auditorías sean mucho más fáciles. Si en las sesiones de clientes, por ejemplo, información crediticia, saben que tenemos regulaciones por esos aspectos, o como el IVA, o usa el ISO 27000, varias cosas a nivel de regulación, que si yo tengo herramientas fáciles de usar y de rápida restauración, pues va a ser mucho más eficiente. Otro comentario, realmente nuestro personal dice que de utilizar esta nueva tecnología que simplemente funcionaba, ¿vale? Solamente quería hacer esos comentarios. Me devuelvo. Yo que es automatizar así el momento de trabajos entre sitios. Sencillo. Consola habla con todos los elementos de todas las tareas de pago con las listas que ustedes quieran, y puedo automatizar eso. Lo que les decía anteriormente,
yo puedo hacer un esquema sencillo y lo automatizo para que cada 4 horas, por ejemplo, haga un desborde a Blob Storage. Por ende, yo tengo un control, porque también existe un componente BIM llamado BIM1 que me va a hacer un monitoreo de toda la infraestructura de backup completa para que me indique cómo está funcionando, si están ejecutando nuestros trabajos. Es más, también me hace un monitoreo de la infraestructura donde reside mi información, llamémoslo clusters primario, mi ambiente de visualización. Puedo hacer un análisis muy completo de esos ambientes. Puedo hacer una revisión de los equipos físicos, no son profundos ambientes virtuales, pero también puedo ver qué está sucediendo allí. No solo es el ambiente backup, es el ambiente productivo. Bien, pueden ver un esquema bastante sencillo de cómo utilizo BIM Backup y replicación para hacer backup, hacer un respaldo. Acá el diagrama es muy sencillo, es que tenemos un ambiente, ya saben, la imagen no está Acropolis de Nutanix, pero también es soportado, nuevamente como lo decía antes, si tengo un virtualizador como Six o una distribución, si bien se integraría de manera nativa, como lo hace con estos dos señores, si pudiera estar utilizando en máquinas virtuales para tomar el backup de esas máquinas. Lo mismo con equipos servidores físicos. Tengo un repositorio local y puedo, perdón, va el tema automático o manual de nube, donde o hago un backup nube o hago una restauración nube, y utilizo ese componente que les decía, BIM Power Network. Si hago una restauración nube y tengo estas máquinas, probablemente lo que voy a necesitar es que mis usuarios se puedan conectar. Si no, pues muy bien, habiendo hablado todo eso y sé que ya hice algunos comentarios de realidad, quiero revisar todo eso a Colombia. Si me permiten todos ustedes que están viendo la imagen, que si bien es una imagen de solo un lugar que no representa toda Colombia. Entonces, resumimos. Primero, diferentes herramientas para hacer un backup, snapshots, restauración, ambientes de pruebas, monitoreo de todo el ambiente o infraestructura de backup o con el fin de dar continuidad al negocio, gracias a que resalté mucho en nube, pero yo puedo restaurar en origen. Y necesariamente yo dependo de un tipo de máquina o un tipo de ambiente, siempre y cuando tú puedas levantar un Windows Server, solo por tener un ambiente virtual en Azure, fíjense que BIM es muy flexible y lo va a permitir hacer. Ahora, lo que yo he visto con la realidad de las necesidades del mercado colombiano, señores, es que lo que hemos hablado aplica. Y de verdad, yo quiero decir muy honestamente, por que de otras marcas, hasta este punto el portafolio es bastante aplicable en Colombia. Muchas otras plataformas no son aplicables en Colombia, ya sea por alto costo o por los niveles que fueron creados, por los que fueron creados. Voy a hacer un ejemplo, y para no hacer publicidad a ninguna fabricante, hay máquinas que fueron pensadas para tipo NASA, por ejemplo, o para donde son máquinas que necesito una confiabilidad y unos niveles de servicio impresionantemente altos. No significa que en necesitemos esos niveles de confiabilidad, simplemente que no necesito más ajustas y más bien porque no me apruebo diferentes tecnologías como el de instalación, porque si lo quiero hacer, BIM, backup, respaldo, herramientas de nuevo. Algo que quiero mencionar en este BIM tiene soluciones que también son para pequeñas empresas, pero son pymes reales de Colombia, no pymes, perdón la expresión, no pymes de Estados Unidos o pymes de Europa. Son pymes reales. Y lo que lo hace soluciones de pymes es por dos razones. Algo interesante, los alcances son los
mismos, pero los precios son totalmente altos. Obviamente una limitante de crecimiento, porque se trata de una pyme, pero la limitante es, por ejemplo, en un caso específico es un respaldo a 50 máquinas de vez. Así que es bastante menos transformado. Y efectivamente todas las funciones son fáciles de utilizar. Y hoy en día es muy fácil y ahora sí podemos hacer ambientes nube de manera muy eficiente. Por ejemplo, he tenido escenarios donde tengo un cliente que puedo tener simplemente un clúster pequeño con 3 servidores virtuales, algunas máquinas físicas y realmente le interesa hacer backup las físicas porque las tiene en casa, una base de datos crítica, no quiere combinar con el ambiente virtual y en el ambiente virtual tiene unas máquinas críticas que no lo son tanto, por ende el respaldo, la restauración posible y la disponibilidad de a ciertas le tienen unos esquemáticos y a las demás dice, bueno, si me hago fuera de servicio y lo me dando ejemplo 6 horas, pues para el negocio. Y ese es el mensaje de dejar ya casi finalizando ese webinar. Tengan siempre ustedes presente que no se trata como tal de un esquema de operación ante desastres completo o que yo le haga un respaldo absolutamente a todo. Lo debo hacerlo. Pero en su negocio, tratan de qué aplicaciones son importantes para mí, cuáles son negocios que de verdad necesito garantizarle una disponibilidad siempre, una retención a largo plazo, o que tenga copias de seguridad que se actualicen cada 5 minutos, por ejemplo, o incluso menos. Revisando que hay otros servicios que dices, bueno, quizás esta si se cae el servicio, mientras yo mismo lo levanto manual, no necesito que digo, si en un ambiente licenciado con BIM puedo aplicar las mismas políticas o buenos SLA de mayor complejidad, pues aprovecharlo. En conclusión, las soluciones de BIM para el mercado colombiano no son difíciles de manejar, son fácilmente instalables. Por supuesto, hay algunas que tienen cierta complejidad, pero no es mucho, donde necesita del fabricante. Comentario, Santi, nos en el chat. Nuevamente abrimos ese espacio para preguntas. Que quiera, por favor, que tenga una pregunta, por favor, puede escribirlas en nuestro chat. Un minuto para preguntas. Al parecer no hay preguntas por el momento. Yo creo que más adelante tomaremos otras preguntas. Perfecto. Entonces, si quieren que los contactemos o no, lo vamos a poder hacer. Bien, hasta el momento, gracias a todos por este tiempo. Vamos a finalizar con unos slides de redundancia finales, ya pasando un tema adicional que se llama Cloud Data Management, una gestión de los datos a nivel de nube. Voy a indicar por qué lo llaman así. Una gestión de los datos no se trata de solo disponibilidad, es una gestión de los datos. ¿Y por qué basado en nube? Parte del hecho de la movilidad que hablamos en cierto momento. ¿De acuerdo? BIM plan de este camino hacia una gestión inteligente de los datos, que se los voy a plantear. Esto sí es bastante binario, algunas cosas ya las podemos hacer. Yo te voy a aclarar específicamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, permítame comenzar con este esquema. Todos sabemos que tenemos una vida digital muy activa y el modo personal, lastimosamente, incluso un niño pequeño como el que aparece también una vida activa, una vida digital muy activa. Incluso si lo personal
Ustedes saben que en el celular tomamos fotografías, tenemos temas personales, manejamos correo corporativo y correo personal, hacemos impuestos incluso, casi que forma virtual visitamos lugares. Podemos hacer muchas cosas, pero tenemos confianza natural en nuestra vida digital. A nivel personal creo que somos bastante descuidados porque no sabemos los datos que dejamos por todos lados en redes sociales, en internet en general, está protegido esos datos. Y a ello, a nivel corporativo, me empieza a tener como un razonamiento de entendimiento. El primer entendimiento, los datos son hipercríticos. Fíjense lo que es el manejo de tarjetas de crédito. Si ustedes son empresas que manejan este tipo de información, tienen un estándar de la industria el PCI para mantener protección de información. Y en general, todos los clientes son privados. Hoy en día, una era donde el manejo de la información privada es bastante crítica. Lo vemos a diario simplemente al hacer al browser, donde nos tiene que decir la de utilización de cookies. Los cookies se pueden estar almacenando información privada nuestra. No es hasta ese detalle. Entonces, el corporativo dice, efectivamente los datos de ustedes como empresa, manejan mismos y de sus clientes, incluso hasta propiedad intelectual, son hipercríticos. Le ponen el componente hiper porque de verdad que hoy es muy delicado. Pero no solamente hay un hipercrecimiento de los datos, tanto desde un punto de vista como estructurados o no estructurados, ¿correcto? Como a nivel de las aplicaciones mismas, como se consumen las aplicaciones. Ustedes lo saben, el crecimiento exponencial de datos es impresionante. Y eso que en Colombia, en Latinoamérica, este concepto de las cosas apenas se está explorando. Es bastante teórico. Muy raras veces con clientes que ya estén tratando de implementar soluciones de Internet. No creo que haya una confusión. No estoy diciendo que BIM ofrece solución de Internet de las cosas, o más bien para apalancarse en esa tendencia, sino que en el momento vamos a tener la capacidad de respaldar la información que se mueve en estos ambientes. Precisamente hay un hipercrecimiento de los datos y lo seguirá habiendo. Y hay una hiperdispersión de los datos. Ya hace años nos enrolamos fácilmente como Shadow IT, ¿no? El IT donde ustedes como personas encargadas de tecnología, los usuarios utilizan herramientas externas no aprobadas por la empresa. Desde un simple Dropbox hasta suscripción de, no sé, por decir alguna marca Autodesk, Adobe, porque quizás soy una persona que estoy haciendo un estudio en las noches y en el computador del trabajo estoy utilizando herramientas de diseño para mis estudios y fíjense que ya estoy utilizando más y más en habituado. Pero básicamente están on-premise de diferentes maneras en nubes, etcétera. Por ende, explicando estas 5 etapas. No, como les decía, hay 5 etapas que BIM propone del manejo de los datos. Espero que les parezca muy interesante. Para mí, la verdad, me hace bien interesante y visto. Si se fijan, nomás en la izquierda, entre más hacia la izquierda, más basado en funcionan estas soluciones. Entre más a la derecha es más basado en comportamiento. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Son etapas, no significa que si alguno de ustedes está solamente en el etapa donde esté mal, no quiero que se lleguen en ese mensaje. Puede que en realidad es un negocio solo con la etapa 1 sea inicial. Si vamos más arriba, va a ser magnífico porque voy a apalancarme en estas herramientas partiendo del backup o disponibilidad de información para otras cosas.
pero no necesariamente es rápido. Entonces expliqué, la primera, la etapa 1, basada en políticas por completo, es el respaldo. Es un ambiente donde es más reactivo, donde estoy haciendo una provisión de todas las cargas de trabajo, nos referimos a máquinas virtuales, máquinas en la nube, máquinas físicas, tanto como el Post Workstation, etcétera, donde los puedo hacer respaldo con backups, complementando con snapshots, lo puedo hacer cuando aplique. De tal manera, el objetivo de esta etapa es asegurar esas cargas, pero es aseguración, el que asegure esas cargas significa que les voy a dejar recuperables y disponibles al momento que necesite utilizar. Por ende, es reactivo. Las recuperables por si algo falla. Si algo falla, las recupero. ¿Vale? La segunda etapa de la visibilidad es donde más a lo anterior puedo tener una visión más profunda de mis datos. Esa visión es cómo están comportándose los datos, en qué infraestructura están mis datos y dónde residen mis datos. Es decir, dónde están y cómo se mueven. Los datos nuevamente hago referencia a máquinas virtuales y fíjense que cuando hablamos de máquinas virtuales no solo estoy hablando de los datos que componen la máquina virtual en un VMware o el BIS o incluso los snapshots propiamente hablando, sino también la información del sistema operativo y obviamente la información de las aplicaciones como están configuradas. Entonces ya voy a entender en qué infraestructura está, cómo transita, cómo se mueven esos datos, para pasar de ser reactivo a tener un manejo proactivo de esa información para tener mejores decisiones de negocio. Acá principalmente nos colocamos en BIM One, una herramienta que me permite la visibilidad de todo el ambiente para determinar, hey, estas máquinas no están corriendo adecuadamente, más bien voy a provisionar de manera adicional un poco más de RAM para que funcione mejor. Y pues por supuesto, evitar que necesito, pero obviamente tengo backup. La etapa 3 es la activación. Lo importante es que ya tengo de ese muy buen manejo de los datos para utilizarlo para otras cosas, en resumen, para utilizarlo en otras cosas en el mayor valor al negocio o para iniciativas del negocio. ¿A qué me refiero? Ejemplo, hay un componente en BIM, una funcionalidad integrada dentro de la solución, que se llama Virtual Labs. Los Virtual Labs es la capacidad de levantar un sample, vimos anteriormente en Azure, pero no necesariamente tiene que ser en Azure. Entonces, desde los archivos de backup, restaurar estas máquinas, o incluso si quiero restaurar un equipo y empiezo a hacer las cosas que necesite. Desde el de comandos, actualizaciones, lo que sea, a ver si funciona. Interesante, ¿no? Puedo apalancarme del derecho de backup para hacer otras cosas. Fíjense que ya voy yéndome hacia basado en comportamiento. La orquestación. Hasta el momento llega BIM hasta la última que les voy a comentar, todavía no hace bien. La orquestación hace referencia a cómo optimizo el uso de los datos a través de ambientes de nube. No significa que en las fases anteriores yo no sea ambientes de nube. Yo puedo hacer un backup a nube, como les decía, una restauración en nube. Pero acá es el entendimiento que tengo como también con flujos de trabajo que hacen un spam, llamémoslo así, a través de esos ambientes. Todas las tareas que yo hago de un respaldo de la información para eventualmente generar una disponibilidad de manera anticipada que no automáticas y yo me libero de ese tema. El buen ejemplo es el Scale Out Backup Repository, que lo mencioné antes, tiene un nombre un poco largo, pero nuevamente se lo resalte a referencia. Yo puedo tener una local, una dedicada a backup, un interno, son 3 equipos diferentes, los 3 los manejo en este repositorio como si fuese uno solo, y estoy lanzando y en manera automática desbordo hacer archiving, por ejemplo. Se me facilita la vida del manejo
backups. Y como les dije, BIM aún no tiene una oferta en el mercado que se pueda vender para esto. Esa es la visión. Para eso lo que dice, los datos se van a volver autogestionados. Ellos se van a autoproteger basados en LLAs predefinidos, en algunos métodos de protección ya definidos, o en ubicaciones donde mejor pueden estar. Un análisis muy concienzudo, a veces una máquina virtual es mejor correrla on-premise en mi clúster, pero a veces es mejor en nube. Desde el punto de vista de costos, y desde el punto de vista de desempeño y de disponibilidad de la misma. Hacia allá va bien. Esa es la intención. Reitero, la etapa 5 aún no la cubre una solución, pero para allá se va. Y para hacer, les agradezco nuevamente el tiempo. El comentario es que lo quise tomar, esto está publicado libremente en la página de BIM, cliente de Estados Unidos. Este College Access Foundation de educación, educación universitaria. Fíjense lo que dice, cuando utilizas BIM, es menos de los datos, de donde están los datos. Se trata más de la facilidad del acceso y del control de los mismos. Fíjense cómo cambia el flujo. Por eso que amamos BIM. Podemos asegurar la disponibilidad, ya he utilizado esa palabra, de los datos, tanto on-premise como en la nube. Porque en el caso de ellos estaban mezclando Microsoft y BIM. La combinación de Microsoft y BIM, perdón, es un ganar. Como comúnmente se dice, no me queda más que agradecerles nuevamente por su tiempo.